La dictadura cubana mantiene más de 1.200 presos políticos, continúa reprimiendo, torturando, asesinando a sus propios ciudadanos y se mantiene en el poder no por el apoyo popular, sino por un régimen de terror. Esta dictadura, además, funciona con un sistema de cleptocracia y, además, muy importante, es parasitario. Cleptocracia, los líderes de la dictadura se dedican a robar a los ciudadanos y hacerse multimillonarios con unas cantidades desviadas a paraísos fiscales absolutamente brutales. Además, parasitaria, porque utiliza a la isla como cárcel y como cliente rehén en la que está manteniendo a una población como esclavos para presentarse ante el mundo como víctima y exigir más ayudas y más subvenciones con el objetivo de enriquecer todavía más a esa dictadura cleptocrática. El dictador Díaz-Canel ha dado una entrevista que es una de las más vergonzosas que has podido ver en tu vida. Es tan vergonzosa que hay que recuperar algunos de los clips públicos de esa entrevista increíble en la CNBC para mostrar el nivel de desvergüenza que tiene este dictador asesino. Vamos a verlo. Díaz-Canel es un dictador que intenta presentarse ante el mundo como víctima. Reprime a su población, tortura, asesina, sigue encarcelando a los opositores y, por supuesto, sigue robando todas las cantidades que llegan en masa de países desde Rusia, China, etcétera, y utilizando el victimismo. El victimismo es el elemento básico de la dictadura cubana. Te dicen, no, hombre, todo va mal por culpa del bloqueo. Sin embargo, se vanaglorian de haber traído decenas y decenas y decenas de barcos de Rusia, de China, de México, de Turquía, de tantísimos otros países que les están ayudando. Es que no hay bloqueo. Obviamente, la flotilla de los comunistas se fue allí de vacaciones sin el más mínimo problema, entró, salió, alegría, fiesta. Esos sí tenían internet y esos sí tenían lujo, luz y alimentos. ¿Qué es lo que ha hecho el dictador Díaz-Canel? Obviamente usa ese victimismo para continuar recibiendo petróleo gratis que después revenden a otras economías y se quedan los dólares, para continuar recibiendo insumos de otros países que después se distribuyen entre la élite de la dictadura. Y el dictador, por supuesto, ha decidido dar una entrevista en la CNBC con el objetivo de dar pena y además de conseguir apoyo. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Lo contrario. Vamos punto por punto a algunos de los clips que han sido virales. Fíjate. Fighting, and it'll be a struggle, and we'll defend ourselves, and if we need to die, we'll die, because as our national anthem says, dying for the homeland is to live. Fíjate lo que dice. Dice, vamos a defendernos y vamos incluso a morir, porque lo que dice nuestro himno nacional es que morir por la patria es vivir, ¿no? Atención, él no tiene el más mínimo interés en morir, por supuesto. Y lo más importante es que lo que está diciendo es que está dispuesto a matar a sus propios ciudadanos antes que eliminar la dictadura. What you're saying is very powerful, but are you afraid for yourself? For your family? Or are you prepared to, as you say, make the ultimate sacrifice if you are attacked? No tengo temor, estoy dispuesto a I have no fear. I am willing to give my life for the revolution. No tengo miedo, estoy dispuesto a dar mi vida por la revolución. Es un dictador asesino, un corrupto y, lo más importante, un mentiroso. ¿Por qué? Porque a la vez sabemos por el New York Times, por el Wall Street Journal, que están en negociaciones con Estados Unidos para que la familia de Raúl Castro, la suya y toda esa cleptocracia que se ha generado alrededor de la dictadura mantenga sus privilegios económicos y los enormes fondos que han retirado a paraísos fiscales a cambio de negociar algún tipo de apertura o algún tipo de mejora. Vamos a ver más cosas de las que dice aquí el héroe de la revolución. Tal de salvar
a Cuba, para la gente de Cuba? al pueblo A de ver, Cuba. tú que eres una periodista You are importante, a very reconocida. important and If the United recognized States asked, journalist. if the Have you United ever States asked that asked, question to any other president in the world? Porque ella le pregunta, ¿estaría usted dispuesto a dimitir para salvar a Cuba? Fíjate que él ha dicho que lo más importante para él es Cuba y que lo más importante para él es el pueblo de Cuba, ¿no? Bueno, pues su primera respuesta es, ¿usted es una buena periodista? ¿Le ha preguntado eso alguna vez a algún otro presidente? Pues sí, no solamente a algún otro presidente, sino que además ha sido muy dura con muchos presidentes. because it's one of the conditions the United States is asking for, would you ever consider that? Te explico. Let me explain. Have you asked that question to any other president I in the asked world? very Have you tough asked that question questions to to any our other own president in the president. world? Yes. Ha hecho preguntas muchísimo más duras a otros presidentes, porque fíjate que ella hace, de hecho, la pregunta desde de una manera bastante suave, ¿no? ¿Estaría dispuesto para salvar a Cuba? No, ella le ha dicho a otros presidentes de Estados Unidos y de otros países que por qué no dimitían directamente, no con esa, digamos, ese preámbulo, ¿verdad? Quería preguntar a Trump. Could you ask I that question to asked very Trump? hard questions of President. Es verdad, recordaréis la entrevista que tenéis en este canal que le hizo la periodista al presidente Trump, que fue durísima, una de las más duras que hemos visto, que vimos en toda la campaña. Eso muestra, ¿es una pregunta tuya o es una pregunta del departamento? Is that a question from you or is that coming from the State Department of the U.S. government? Y aquí está el victimismo de nuevo y la conspiración que siempre utiliza la dictadura cubana. Primero dice, usted es una periodista muy buena, ¿le haría esa pregunta a otros presidentes? Y le dice, pues claro, y se lo he hecho a Trump, pues claro que sí, le he hecho preguntas, no como esa, mucho más duras. Y entonces dice, ¿esa pregunta es suya o es una pregunta del Departamento de Estado? ¿Ves? The question is, because it's one of the things that we've heard the U.S. government talk about, that they want political change here in Cuba. So my question for you, voy a asumir if que- they asked you, if they said this is one condition, would you Por step tu down? sinceridad voy a asumir que Because va a of your ser honesty, I'm going to precisamente assume that you're asking that question because of those reasons. Yeah. en Cuba, las personas que están In Cuba, the people who are responsabilidad de gobierno, in leadership position el gobierno de los Estados Unidos, is not elected by the U.S. government. And En Cuba, las personas que están en posición de liderazgo no están elegidas por el gobierno de Estados Unidos, dice. ¿Sabes por quién no están elegidas? Por la gente, por el pueblo de Cuba. Hay una dictadura asesina. they don't have a mandate from the U.S. government. We have a free sovereign state. Tenemos un Estado libre y soberano, de libre nada, absolutamente nada. Se reprime a la población, se le impide viajar, se le impide tener un montón de cosas en cuanto se les percibe como disidentes. Hay represión diaria, hay además chivatazos a cualquier persona y tenemos la evidencia de tantísimas personas que se tienen que esconder en hoteles y pedir la ayuda de turistas para tener un poco de internet y poder enviar información veraz sobre lo que ocurre en Cuba. Dice que es, un estado libre que tiene independencia y autodeterminación. Ni autodeterminación ni independencia. Es un estado rehén controlado por una dictadura asesina. Free state. We have self-determination and independence. And we are not subjected to the designs of the United States. por otra parte, No estamos sujetos a los designios de Estados Unidos. Es que Estados Unidos no está pidiendo que esté a los designios de Estados Unidos, sino a los designios del pueblo cubano, de Cuba. Además, es que si dice que tiene todo el apoyo del pueblo este señor, oye, muy sencillo, que convoque elecciones libres en vez de reprimir, encarcelar y torturar a la oposición. On the other hand, cubanos Cuban leaders no llegamos porque representamos una élite de poder. are not here representing an elite of power. You can see my background, where I was born, my family, what I've done throughout my life. We are elected by the people. Somos elegidos por el pueblo. Falso. Todos sabemos que eso no son ni elecciones, es una broma. Es más, eso de que no son una élite
No hay nada más que ver, lo tenéis en internet y lo tenéis en uno de mis vídeos, los relojes que me lleva el señor Díaz-Canel. Los relojes que lleva Díaz-Canel, que se mueven entre 15.000 y 35.000 dólares por reloj, esos relojes no se los puede permitir ni un solo ciudadano cubano si pudiese ahorrar todo lo que gana durante toda su vida y lo de su familia. Although there's a narrative trying to disregard that, any one of us, before we become part of a leadership role, we need to be elected at the grassroots level in an electoral district by thousands of Cubans. And then those who represent the Cubans at the National Assembly of the People's Power elect those leadership positions and those offices like it happens in many other countries around the world. So, pero es que, ¿qué manera de engañar? Todo eso que dice, además, sabe que está hecho dentro de un solo partido, con un solo liderazgo y en donde hay una estructura literalmente dictatorial en la que esas supuestas elecciones pues se hacen de la manera más aberrante posible, como hemos visto por el hecho de que el nepotismo es lo más habitual en toda la estructura. we have an election system on the basis of people's participation. So when Esto es lo que llaman democracia popular, democracia orgánica, ¿no? Que es básicamente que hacen lo que le sale del órgano al dictador de turno. Y esto es una vergüenza, porque claro, no es democracia cuando te dicen, oye, tienes derecho a votar a este. Hombre, también, no sé si lo recordaréis, pero Franco, Somoza y tantos otros también hacían elecciones y las ganaban con un 90, 95%. Kim Jong-un gana las elecciones con un 99% de apoyo, también tienen elecciones. whenever we take this responsibility position and this leadership position is not out of our personal ambition or a corporate ambition or even a party ambition. We do that as a mandate by the people. And Es que esto es increíble, porque cuando uno ve después las fortunas, el nivel de fortuna que tienen los dictadores de Cuba, es difícil de entender para un europeo o para un estadounidense. Porque claro, estamos hablando del robo de miles y miles de millones de dólares y una estructura que se reparte todos esos dólares que llegan y los que le roban a los ciudadanos que envían remesas a Cuba, dándole a los ciudadanos de Cuba en un tipo de cambio completamente falso y en una moneda que nadie quiere, es absolutamente vergonzoso. concept of revolutionaries giving up and stepping down is not part of our vocabulary. Either Aquí no ha mentido, dice los revolucionarios no nos vamos, eso desde luego. 60 años, mucha gente dice esto de, bueno, es que si el sistema cubano va a fracasar, ¿por qué no lo dejan fracasar por su cuenta? Dice, esto lo dice Pablo Iglesias, creo, ¿no? Es que ya ha fracasado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que cuando tú tienes un sistema, como es el sistema cubano de represión, de terror, y que utiliza al pueblo como rehén y a la isla como cárcel, entonces, a pesar de que ha fracasado económicamente desde hace muchas décadas, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se van de ninguna manera, porque como es un sistema, vuelvo a repetir, parasitario, ellos, el señor Díaz-Canel y sus relojes, y los Castro, etcétera, etcétera, los hijos de Raúl Castro, todo esto, estas personas siguen generando unas cantidades absolutamente obscenas para ellos. Cuban people understand that I'm not fit for office, that I am not I've not risen to the occasion, then, and I should not be holding this position of president. I will respond to them, but you need to realize that Si la gente de Cuba piensa que no estoy en una posición en la que esté llevando a cabo mis labores de manera adecuada, responderé ante ellos. ¿Sabes cómo respondió ante ellos cuando las protestas, cuando se disparó la inflación al 750%, cuando la economía estaba en miseria? ¿Sabes cómo respondió? Matándoles. you should not focus only on the
president of the country because we have a collegiate leadership which is very closely linked to the people. But tenemos un liderazgo muy cercano al pueblo. ¿Sabes lo cercano que está al pueblo? Que está vigilando al pueblo cada día. Lo utiliza al pueblo como rehén y como cárcel. It's not the United States that can impose anything on us. The U.S. government that has implemented that hostile policy against Cuba has no moral to demand anything from Cuba. La posición de Estados Unidos ha sido hostil con Cuba. Vamos a ver, por favor, que el régimen cubano se ha vanagloriado durante décadas de ser independiente de Estados Unidos, de no querer nada con el imperio, de no necesitar el imperio para nada, y ahora es como una especie de defensor del libre comercio y defensor de la libertad comercial que le echa la culpa de todo a que Estados Unidos, vaya hombre, qué cosas tiene Estados Unidos, que no les financia la aventurilla revolucionaria y antiimperialista y les regala más dinero todavía. They have no moral, not even to say that they are concerned about the situation of the Cuban people and that the Cuban government has taken Cuba to this situation when they have all this responsibility on their shoulders. I think the most important thing would be for them to understand and take this critical position, a sincere position, and that they recognize how much it has cost the Cuban people, what the policy that they have implemented in terms of what they've done, and how much they have deprived the American people from a normal relationship with the Cuban people, and that they set out, as we have requested and as we have asked and as we're interested in, to engage in dialogue and discuss any topic without any condition, not demanding changes from our political system. Cualquier tópico, en cualquier condición, excepto cambiar a esta dictadura que es una cleptocracia. Esto es fabuloso, lo del diálogo y lo de echarle la culpa al bloqueo. Tenéis un vídeo en el canal en el que podéis ver la falacia del bloqueo. Estados Unidos es el mayor socio comercial que tiene en la zona. Cuba es el quinto mayor socio comercial de Cuba. No solamente es el quinto mayor socio comercial, sino que sin Estados Unidos Cuba no tendría ni pollo ni medicinas. Es más importante todavía, Cuba es beneficiaria de la enorme cantidad de remesas que llegan de los ciudadanos cubanos exiliados a Estados Unidos y que envían millones de dólares cada semana a la isla. ¿Y qué es lo que hace el régimen cubano con esas remesas? Se queda los dólares y le da a los cubanos a un tipo de cambio basura la moneda que ellos hunden. Increíble. Pero el plato fuerte de esta entrevista tan vergonzosa lo vas a ver ahora. Atención, no te lo pierdas. Que el pueblo vive una situación difícil. Hay personas, en Cuba todo el mundo no está a favor de la revolución. Hay personas que no acogen la revolución, que todos los días se manifiestan de diferentes formas en contra de la revolución. No hay presos políticos en Cuba. Es tan mentiroso que a la vez que está diciendo que no hay presos políticos en Cuba, se presentaba después de la presión del presidente Trump diciendo que iban a liberar a 2.000 presos. Fíjate, o sea, te dice, no hay presos políticos en Cuba. ¿Qué va a haber presos políticos en Cuba? En Cuba hay gente que no está a favor de la revolución y que se puede manifestar libremente. ¿Así? Entonces, si esa es la realidad y hay gente que está en contra de la revolución, ¿por qué no dejas que esa gente se presente a unas elecciones libres? A lo mejor resulta que el apoyo popular que dices tener no es real. ¡Ah! Que está prohibido. ¡Ah! Que además les quitas beneficios sociales, les quitas beneficios económicos y les quitas posibilidades de acceso hasta a electricidad si son opositores. Ah, que es que además, cuando han tomado las calles en alguna ocasión porque ya no podían más los ciudadanos, ¿qué es lo que has hecho? Lo que has hecho ha sido disparar las detenciones, la represión y las torturas. Esta es la posición tan libre que hay en Cuba. Y no están presos. ¿Y eso de que no están presos? Esa cápsula que han creado, esa imagen de que Cuba, a todo el que habla contra la revolución, lo ponemos preso y es un preso político, es una mentira y es una calumnia, es parte de la fabricación esa para desprestigiar
para descolocar, para satanizar y para asesinar la reputación de la Revolución Cubana. Ahora, ¿qué ocurre? En Cuba, por ejemplo, se producen manifestaciones, sobre todo cuando hay apagones largos, cuando hay problemas de suministro. La gente cuando se manifiestan, ¿qué hacen? Van a las instituciones de nuestro gobierno, a las instituciones del Estado, y ahí comparten con dirigentes que los atienden, les explican y se solucionan los problemas o se dan los argumentos. Y esas personas entonces... Fíjate lo que es la comunicación no verbal. Sabe, todo lo que está mostrando es que está mintiendo, ¿no? Se pone nervioso, empieza a rascarse la nariz, etcétera, mira hacia otro lado. ¿Qué es eso de que cada vez que se manifiesta la gente van a hablar amablemente con líderes que les explican cómo está la situación? Es una broma. Entonces no están presas por manifestarse, están presas como estarían en cualquier lugar del mundo que respete su constitución y que respete sus procesos legales por cometer hechos vandálicos y hechos que son condenables en cualquier lugar del mundo. No hay hechos vandálicos y hechos que son condenables en cualquier lugar del mundo, con un sistema judicial y con un sistema penal que es completamente, total y absolutamente dependiente del gobierno. De hecho, es una vergüenza absoluta, pero es que vamos, no es por nada, pero es que Human Rights Watch, 28 nuevos presos políticos solamente en febrero de 2026. Prisoner Defenders, más de 1.200 presos políticos quedan todavía después de los que ha liberado. La BBC, Cuba ha liberado a 2.000 presos, pero gran parte de los que ha liberado con la presión de Estados Unidos no son los presos políticos, es decir, mantiene a muchos presos políticos y además ha liberado a otros que no son obviamente presos políticos. Esto es tipiquísimo de Cuba, ya pasó, ¿os acordáis? Cuando Castro lo que hizo fue vaciar las cárceles de delincuentes, pero dejó a la gran mayoría de los presos políticos dentro y siguió torturando y reprimiendo. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. La liberación de detenidos en Cuba anunciada tras la presión del presidente Trump incluye a un montón de presos comunes, pero excluye a una gran parte de los presos políticos que todas las ONGs han denunciado. Y cuando hablamos de todas las ONGs, es todas las ONGs. Es que estamos hablando de una estimación que se mueve entre los 1.200 que quedan y los 2.000 presos políticos. Y son presos políticos por conciencia, no por actos vandálicos, como dice él. Lo que pasa es que igual que en Venezuela e igual que en tantos otros países donde hay una dictadura comunista, vandalismo y terrorismo es, oh sorpresa, estar en contra de la dictadura asesina. El señor Díaz-Canel, con su reloj de $30.000, es no solamente un dictador y un asesino y además un represor, sino que es un mentiroso. La entrevista vergonzosa. Y la realidad de Cuba es que la dictadura, esa cleptocracia parasitaria, debe desaparecer para que los cubanos recuperen la prosperidad y la libertad. Que no te engañen.